Por supuesto, jQuery tiene una serie de métodos y determinadas propiedades sobre todos los elementos para poder trabajar con ellos, ¿vale? Es una cuestión, como os he comentado, de buscar, cuando no está aquí, de buscar en la web de jQuery, que es muy buena, insisto en esa idea, la documentación de la API que tiene jQuery es magnífica, vais a API Documentation, buscáis el método que sea de turno, ¿vale? Como dije antes, si busco fadein, pues aparecerán, bueno, todos los relacionados y además el método fadein. Suele aparecer no solamente la descripción formal, sino todas las opciones que tiene, con toda su descripción, ejemplos, etcétera, etcétera. Incluso en algunos casos con ejemplos para poder ser ejecutados directamente, como es este el caso, ¿lo veis? Es decir, que tienen demostraciones dinámicas y demás, lo cual está muy bien. Entre esos elementos de programación tenemos unos cuantos que quiero destacar. Por ejemplo, el método live. El método live lo comenté antes con los eventos. El método live es equivalente al método on, al asociador de eventos on. Lo que pasa es que permite asociar un evento a elementos que han sido creados dinámicamente, es decir, que no han sido cargados cuando el documento o asociados cuando el documento se ha cargado, sino que se han creado con el DOM. Por ejemplo, un onClick sobre uno de los párrafos dinámicos que habéis creado, se podría crear con live, en vez de con on, ¿vale? Con live, de tal manera que si yo pongo que sobre todos los P's, ¿vale?, hago un live click, ¿vale?, incluso sobre los nuevos párrafos que habéis creado, se detecta el evento click, ¿de acuerdo? Tenéis, por ejemplo, métodos como este, el each, ¿vale? Atento, no $each, sino el each. El each es un método de tal manera que se aplica la función que le paséis como parámetro a cada uno de los elementos que seleccione el selector, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo ejecutar la función que ponga ahí, que pase como parámetro, sobre cada uno de los elementos. Que quiero que diferenciéis del $each. El $each es un método propio de jQuery, como veis, pone .each, pero con el nombre reservado, el $, que es el alias de jQuery. Luego es un método del objeto global, jQuery, $.each, al que le pasáis como parámetro, digamos que es el equivalente a una estructura de control, es un bucle for each, ¿de acuerdo? Es un bucle for each. Entonces, le pasáis como primer parámetro una colección de elementos, ¿vale? Un elemento iterable, ¿de acuerdo? Y se ejecuta sobre cada uno de los objetos de esa colección la función que paséis como segundo parámetro, teniendo en cuenta que esa función va a tener para cada uno de los objetos acceso al índice y al valor, el par clave-valor, ¿vale? Tenéis la propiedad, el length, ¿vale? Tenéis el método inArray, que también cada vez que aparezca el $, en la documentación se refiere a que es un método del objeto general, del objeto global jQuery, es decir, no tiene sentido que le pongáis un selector, ¿de acuerdo? No, esto no es selector.método, sino el objeto es el jQuery, luego $inArray, le paso un valor y un array, me devuelve sí o no, me devuelve su posición o un -1 en este caso, si el elemento, el valor que le he pasado como primer parámetro se encuentra en el segundo, ¿vale? $merge, pues lo mismo, combina los dos arrays que le pase como parámetro. En fin, todo esto son métodos de apoyo. Yo he puesto aquí los más básicos, el slice. El slice, ¿os acordáis que elimina elementos, ¿vale? El val es el equivalente al value, ¿vale? Val es el método que se utiliza para obtener cualquier value de cualquier elemento de un formulario. Podéis usarlo siendo un input, un input type igual a text, un input type igual a checkbox, un input type igual a button,
perdón, a button, bueno, sí, a button también, porque también tiene la propiedad value, pero, en fin, a un radio, a un select, barra select, a un text area, cualquier elemento en un formulario tiene asociado el elemento val, y, perdón, el método val. Y si al método val le pasáis un valor, inmediatamente se le asigna ese valor al método. Perdón, al objeto con el método val, de tal manera que como tiene representación en pantalla, vuelve a aparecer. Es decir, si yo en jQuery quiero asignar a un campo de texto un valor concreto, lo que hago es seleccionar el campo de texto, dólar, el identificador del campo de texto, punto val, y le paso como parámetro lo que le quiero asignar. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo utilizar una función? A ver, Santiago, nos has dicho que las funciones son las funciones de JavaScript, no utilizar, sino definir. Son las funciones de JavaScript normales y corrientes, ¿vale? Yo puedo directamente escribir mi función, tal y como tenías en la presentación, en las primeras transparencias, la función trabajo, definida en JavaScript, y ahora cuando me dé la gana la llamo, ¿vale? La ejecuto a través de su invocación por su identificador. Perfecto, como siempre. Sí, no hay ningún problema. Pero supongamos que yo no quiero que mi función vaya más allá del código jQuery, ¿vale? Es decir, yo quiero crear una función a la que no voy a tener acceso desde fuera de jQuery y no quiero que haya interferencias con otros códigos, ¿vale? Yo puedo definir un código de una función como parte del objeto jQuery, ¿vale? Del objeto global. El objeto global es o jQuery o dólar, ¿vale? Yo cada vez que pongo aquí jQuery, lo que estoy diciendo es que si yo una función me la defino como $.identificador de función igual a, y ahora el código de la función, esta función yo la utilizo con normalidad, pero siempre dentro del objeto jQuery, ¿vale? Dentro del document ready. No se puede utilizar fuera de la función, fuera del document ready, digamos, fuera del ámbito del objeto jQuery. Además, en vez de esto, puedo utilizar el método extend, ¿vale? El extend, recordar, no es más que hacer que herede nuevos métodos y, por lo tanto, estoy diciendo que tengo nuevas funciones aquí. Esto y esto es equivalente. Para ejecutarla, por supuesto, ejecutar una función de este estilo, tengo que llamarla como un método del objeto jQuery. Bueno, yo puedo asignar nuevos métodos, como decía, a objetos. Esto es la asignación de un objeto nuevo. Esto es el equivalente al patrón del espacio de nombres que vimos en JavaScript. Si os dais cuenta, dentro de jQuery utilizo un identificador, mi plugin, en el que se desarrolla a base de nuevos métodos. Aquí aparece como nueva función, ¿vale? Pero realmente lo que estoy desarrollando es nuevos métodos. Si yo quitara de aquí el objeto jQuery, el identificador de jQuery, y pusiera var, es el equivalente al espacio de nombres, al patrón de espacio de nombres que hemos visto cuando patrones de JavaScript, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que estoy haciendo es identificando todo mi código con el identificador mi plugin. Ahora, cuando yo quiero ejecutar una función de las que he definido dentro de mi plugin, simplemente tengo que utilizarlo como si fuera una propiedad del objeto jQuery. Todo esto, insisto, lo que hace es defender mi código de los posibles conflictos con código de terceras personas, ¿de acuerdo? Porque además, lo veremos con el User Interface, en el caso de jQuery hay un montón de aportaciones de terceras personas para que podáis trabajar con ellas. Y nunca se sabe, lógicamente, los identificadores que están utilizando. Muy bien. Bueno, pues aquí podéis ampliar el propio objeto con FN, en fin, esto es exactamente lo mismo. La ventaja de utilizar FN es que se pueden aplicar, ¿vale?, a conjuntos de elementos, igual que hace el selector, y lo que pasa es que para poder concatenarlos, como la ejecución de un método
debe de devolver siempre un objeto jQuery para poder aplicar otro método, lo que hay que hacer es terminar siempre con un return del objeto que estáis devolviendo, ¿vale? De un objeto jQuery. Esto en principio, bueno, pues no lo vamos a necesitar, pero si queréis ampliarlo, que sepáis que es la manera de diseñar funciones o métodos que se apliquen a conjuntos de objetos y que sean, eso, pues encadenables, ¿de acuerdo? Por supuesto, lo último que viene por aquí es la manera en la que podéis asociar a una determinada función los parámetros. Se corresponde muchas veces con lo que es el patrón wrapper. ¿Os acordáis del patrón wrapper? El patrón wrapper decía que cuando una función en su cabecera tiene un número muy alto de parámetros, no deberíais usarlo, no deberíais de declararla como tal, sino declarar un objeto, pasar un único objeto y acceder dentro de la función a las diferentes propiedades de ese objeto, ¿vale? Bueno, pues básicamente eso también se puede hacer aquí. Como veis, bueno, esto es una función que obtiene una sombra, representa una sombra sobre un determinado elemento, y lo que pasa es que recibe 3 parámetros, ¿vale? Bueno, eso se puede hacer directamente con un objeto funciones, ¿vale? Y ese objeto funciones simplemente tenemos el acceso a las propiedades sobre ese objeto, ¿vale? Como veis, en la llamada al método sombra, perdón, ¿vale? Lo que se hace es pasar un objeto. Esta llave es un objeto con las propiedades veces, opacidad y desplazamiento, de tal manera que la función en la cabecera queda mucho más clara, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto es aplicar en jQuery los conocimientos que tenemos sobre el patrón wrapper que decía que las cabeceras deberían de ser limpias. Esto es otra vez lo mismo, lo que pasa que tiene valores por defecto. Si yo en un momento dado no redefino una de las opciones, pues podemos tener valores por defecto en las funciones de jQuery, ¿vale? Entonces, en principio, antes de pasar al user interface, lo que nos queda importante del jQuery es cómo se manipula Ajax, ¿de acuerdo? A mí me parece que la facilidad que da jQuery para trabajar con Ajax es suficiente excusa, en muchos casos, como para incorporar la librería. Si estáis trabajando mucho con Ajax, no me refiero a si uno trabaja con un framework como Angular. Angular facilita también este tipo de cosas, ¿vale? Si uno trabaja con JavaScript y pretende hacer las manipulaciones de Ajax, como habéis visto, yo he dicho que es muy fácil, que son 4 pasos, la definición la creación del objeto, la inicialización, la creación de la función trata-respuesta, la devolución de la respuesta y como mucho en el objeto decirle cuál es el response type, etcétera, etcétera. Pero todo eso, teniendo en cuenta que muchas de esas opciones son optativas, ¿vale? Son siempre iguales, quiero decir, no optativas, sino que son siempre iguales. Es decir, yo compruebo siempre el código 200. Si compruebo el código 200, ¿por qué no lo mantengo estático y me lo haces meter en la función? ¿Vale? Bueno, pues jQuery lo que os permite es manejar todos estos métodos con mucha mayor facilidad.